Buenas noches, le damos las gracias a todos los que nos acompañan, muy contentos que estén aquí con nosotros. Me llamo José Alberto Tovar, junto conmigo Jimena Alzate y Sara Pineda, que somos agentes inmobiliarios aquí en la Florida. Y nos acompaña también Carolina Tarnay, que es experta en financiamiento y que nos hablará hoy de los pasos a seguir para conseguir un financiamiento para comprar una propiedad de inversión aquí en los Estados Unidos. Así es, José. Buenas noches a todos. Mi nombre es Sara Pinedas. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Sabían que los Estados Unidos prestan dinero a los extranjeros para invertir en bienes raíces de una manera fácil y sencilla? ¿Sabías que existen excelentes programas de préstamos hipotecarios que se adaptan a cada necesidad para todo aquel inversionista local que desea apalancarse? Es un mito escuchar que comprar una propiedad en los Estados Unidos con ayuda de financiamiento es un proceso complicado. La realidad que muchos desconocen es que es increíblemente sencillo. Hablando de hecho de los inversionistas extranjeros, según las estadísticas, el 50% de los compradores internacionales están apalancados por bancos americanos. Esto quiere decir que los bancos americanos tienen billones de dólares para prestar a los inversionistas extranjeros. Entonces, ¿cómo puedes financiar una inversión inmobiliaria en el sur de la Florida? A continuación, nuestra invitada del día de hoy, la señora Carolina Tarnay, nos contará en detalle todo lo que se necesita para financiar una inversión en los Estados Unidos cuáles son los pasos a seguir. Jimena. Sí, gracias. La idea que tenemos de traer hoy a Carolina, que es parte de nuestro equipo, para que ella forma parte del equipo que tenemos conformado, que están compuestos por muchos profesionales, es para que lo podamos llevar a usted que quiere comprar una propiedad en los Estados Unidos, llevarlo de la mano desde el principio hasta el final. Carolina tiene más de 18 años de experiencia en la parte de crédito hipotecario, tanto para clientes locales como para clientes extranjeros. Así que sin más preámbulos, Carolina, gracias por estar con nosotros, por compartir tu tiempo con nuestra audiencia y bueno, estoy segura que vamos a tener mucha información importante para todas las personas que se están conectadas. Gracias, Carolina. Gracias, buenas noches, ¿cómo están? Gracias por la oportunidad de estar aquí y de compartir con ustedes el día de hoy la información para los clientes. En efecto, tenemos muchos programas de financiamiento para personas que quieran invertir en la Florida, ya bien sean inversionistas extranjeros o inversionistas locales. Los programas para inversionistas extranjeros normalmente pueden dividirse en dos grandes grupos. Bajo una figura jurídica, donde la persona cierra a nombre de una compañía, o bajo la figura personal, donde la persona pues, adquiere el título de su propiedad a nivel personal. Ambas pueden ser financiadas dando una inicial de solo el 25%. Los intereses están realmente interesantes para los extranjeros. Estamos hablando alrededor del 5,5-6%. El inversionista local tiene un poco más de opciones. Vamos a mirarlo de esta manera. Tiene opciones full doc, lo que le llamamos full doc, donde se presentan todos los documentos necesarios para conformar o para confirmar el ingreso de esa persona. También tenemos programas hechos exclusivamente para propiedades de renta, donde lo que sería el mortgage o el pago mensual que va a tener la propiedad va a ser igualado a la renta que va a tener esa propiedad. Y también existen otros tipos de financiamiento donde la manera en que uno documente el ingreso de la persona es el que me va a dar el tipo de programa al que estoy calificando. Otro de los productos que se usan mucho es
el de los últimos 12 meses de bank statement, sobre todo para las personas que son self-employed, o sea, que trabajan por su cuenta en sus propios negocios. ¿Cuáles son los pasos a seguir de una persona, bien sea extranjera o local, para ser calificada? Primero, llenan una pequeña aplicación de crédito en mi página web, donde me comentan, donde me aclaran dónde han vivido y dónde han trabajado en los últimos 2 años. ¿Por qué 2 años? Porque es el tiempo que los bancos consideran para establecer digamos que el panorama financiero de la persona. Si has estado empleado 2 años o si has trabajado en tu propia empresa 2 años, da como una estabilidad que se necesita estudiar. Normalmente es lo que piden los bancos eso. Entonces, llenas una pequeña aplicación de crédito en mi página web, es muy simple, y dependiendo de cuál sea tu caso, bien seas extranjero o si fueras local, se te van a pedir unos requisitos o unos documentos diferentes, ¿no? En el caso de los extranjeros, les va a aplicar copia del pasaporte y la visa vigente. La visa, algunos países no requieren visa, por ejemplo, Chile no requiere tener visa. Entonces, claro, siempre y cuando aplique, se necesitan estos documentos. Otra documentación importante para los extranjeros sería la certificación de ingresos. Esta certificación de ingresos le puede dar bien un contador o el empleador de la persona. Se pide una prueba de residencia, que es simplemente un recibo de luz o de gas de la propiedad principal o primaria donde vive la persona en su país de origen, 2 referencias bancarias y los últimos 2 estados, los últimos 2 meses de estados bancarios. Cabe destacar que para cuando se realiza el cierre de un extranjero, deben haber transcurrido los fondos de esa transacción, tienen que haber estado en Estados Unidos por un mínimo de 30 días. Los fondos pueden venir de su país de origen, pero tienen que haber estado aquí en Estados Unidos por 30 días. Para hacer corta el resumen, yo había hablado de que primero se hace una pequeña aplicación donde me explican cuál es la situación de la persona en los últimos 2 años. Estaba mencionando cuáles son los requerimientos para un extranjero y ahora quiero mencionar los requerimientos para una persona local. Por supuesto, se necesita tener constancia de su seguro social, una copia de su tarjeta de seguro social, para confirmar también ahí la validez y el nombre legal de la persona. Eso aplica mucho sobre todo a los latinos, que tenemos 2 nombres, 2 apellidos. Los americanos no funcionan así, entonces lo que salga en la tarjeta de seguro social, ese es el nombre legal con el que debemos hacer la transacción. Por eso se pide. También, por supuesto, una identificación que la haya emitido el gobierno de Estados Unidos, bien puede ser una licencia de conducir, puede ser la residencia, puede ser el pasaporte, lo que sea. Las pruebas de ingreso. Las pruebas de ingreso bien pueden ser, si eres un empleado, van a ser tus últimas coletillas de pago o pay stub. O pueden ser, si trabajas por tu cuenta, entonces se te va a pedir un estado de pérdidas y ganancias a la fecha. No tiene que estar hecho por un contador, puede estar hecho por ti, pero se debe hacer, se debe presentar. Las declaraciones de impuestos, el número mágico, 2 años de declaraciones de impuestos se necesitan presentar, tanto personal y si tienes compañía de tus empresas para analizar qué ha ocurrido. Y los estados de cuenta del banco. Esto es interesante mencionarlo porque si estamos, recuérdense que yo al principio nombré que dependiendo de cómo voy a verificar los ingresos va a ser el tipo de programa que vamos a utilizar. Si estoy utilizando el de Bank Statement, por supuesto, estos estados de cuenta voy a necesitar un mínimo de 12. Pueden ser 12, pueden ser 24. Si es de la compañía, se utiliza el 100% de los depósitos que se encuentran en los estados bancarios. Ahora, el otro programa del que hablamos, que está hecho
y diseñado precisamente para inversionistas, no necesito mostrar ingresos. Estos últimos 3 puntos no van a ser necesarios para la prueba de los ingresos. Solamente el ingreso va a estar dado por el appraisal. Se hace un adendum o un anexo a la tasación de la propiedad, donde se incluye el análisis del mercado de lo que puede generar de renta esa unidad. Y eso es lo que se utiliza como el ingreso para ese tipo de préstamos. Básicamente esos son los pasos a seguir y esas son las cosas que se necesitan para poder lograr un financiamiento de inversión aquí en la Florida. Es simple, son procesos sencillos, se hacen todos los días. ¿Qué les puedo decir? Es muy simple la documentación. Claro, Y claro. es cuestión de organizarlo. Sí, Y la verdad es que se trabaja muy fluido. perfecto. Muchas gracias, Carolina, por la valiosa información que estás compartiendo con toda nuestra audiencia. Podemos ver, según lo que nos explicas, que la opción más fácil para adquirir una propiedad de inversión es a través de préstamos hipotecarios, ¿no? La posibilidad de apalancamiento aunado a las bajas tasas de interés que brindan la opción de los préstamos te permiten avanzar mucho más, de una manera mucho más eficaz en este proceso, ¿no? De tener tu inversión, ¿no? Ahora, te tengo una pregunta para empezar. Para el Claro. banco, para el banco, o sea, la institución financiera, ¿quién es considerado un extranjero? ¿Qué características tiene que tener para ser considerado extranjero desde ese punto de vista? Excelente pregunta. Los extranjeros son todos aquellos que no tienen estatus para quedarse en este país. Me extiendo un poco más. Si tú, por ejemplo, de joven estudiaste en Estados Unidos y te dieron un social porque hace 20 años era muy fácil adquirir un social, pero no tienes manera de vivir aquí y de generar aquí ingresos, de trabajar aquí, eres un extranjero. Siempre que no tengas estatus para vivir, eres un extranjero. No quiere decir que la gente que está en DACA o TPS o son considerados extranjeros. No, ese es otro estatus. Ellos tienen un estatus migratorio para quedarse aquí. Es considerado un extranjero todo aquel que sea turista, básicamente. Entiendo, entiendo. Ok, Perfecto. Carolina, ahora entonces me entra una pregunta o quiero ampliar un poquito más eso de acuerdo a una pregunta que me hizo una de las personas que está interesada en este tema y que se está conectando a este webinar. ¿Qué A ver. pasa si he sido ciudadano o residente permanente en los Estados Unidos? Trabajé 15 años, pero me devolví a mi país. Y en Estados Unidos ya no genero ningún ingreso, lo único que recibo de pronto es una pensión, pero los negocios y mis ingresos en este momento están en mi país de origen. Esa persona, ¿cómo calificaría para comprar una propiedad de inversión? Okay. Por supuesto, cada caso es diferente. En ese punto particular, esa persona tiene manera de residir aquí todavía, o sea, todavía es un ciudadano, todavía es un residente, porque el residente tú puedes negarla o rechazar la residencia. ¿Esa persona todavía tiene manera de vivir aquí, de producir aquí? Sí. Entonces no es un extranjero, es una persona local y lo tenemos que financiar bajo los programas locales. Los programas locales son más amplios que los programas para extranjeros o te dan más opciones. Puedes hacerlo por la renta, puedes hacerlo por los bank statements de la persona. O sea, no solamente vas a utilizar los taxes de la persona. Tienes varias maneras de financiar a ese caso particular. Ok, y ahora, ¿qué podríamos considerar que es una propiedad de inversión? Para el banco, ¿qué es una propiedad de inversión? Toda aquella que te vaya a generar un ingreso. El banco normalmente, o el 99% de las veces, solo va a tomar en cuenta la renta anual, no la renta corta, la renta anual. Lo sabemos, los bancos lo sabemos,
que la renta corta es mucho más alta, puede ser hasta 3 veces el rendimiento de una renta anual. Pero como el banco es conservador, solo toma en cuenta la renta anual. No se toma. Los Airbnb no tomamos la renta de Airbnb, tomamos la renta de la propiedad del año. O sea que siempre entras como con un concepto de ingreso bien conservador comparado con lo que va a ser la realidad, digamos, para ese inversionista. Correcto, son sumamente estrictos. El banco no es que es sumamente estricto, es conservador, es la manera sana de hacerlo. El banco no te está creando un dolor de cabeza en tu inversión, al contrario, te está cerciorando de que va a ser una muy buena inversión lo que estás haciendo. Excelente. Carolina, por ejemplo, si quiero aumentar mi portafolio de inversión y ya tengo mi primera casa de inversión, ¿cómo adquiero la siguiente? ¿Hay forma de apalancarse en ese sentido? Sí, efecto, existe la figura de hacer un refinanciamiento de la propiedad que tengas en este momento de inversión, bien sea que la tengas libre de deuda y la puedes endeudar hasta un 80% o que simplemente para comprar la segunda propiedad te den los números. ¿A qué me refiero con que te den los números? Recuérdate que cuando tú compras una propiedad de inversión, siempre se toma en cuenta el ingreso que va a producirte. Es como un niño que ya viene con su pan debajo del brazo. La propiedad de inversión ya viene con su income. Entonces tú simplemente tienes que calificar para esa diferencia, digamos, ¿no? Entonces, esa es la manera de hacerlo. Muy interesante. Y basado en esto, disculpa, Carolina, basado en esto, si una persona decide comprar una propiedad vacacional o que considere su segundo hogar, entonces ya eso no se considera como una propiedad de inversión. No, las propiedades de los second home, lo que se llama en inglés el second home o segunda casa vacacional, etcétera, son propiedades que tienes tú que mantener, que no van a tener un ingreso y que tú tienes que calificar o tus ingresos deben calificar para poder mantenerla. Por eso a veces es un poco más estricto comprar una propiedad, un second home, que comprar una propiedad de inversión. Como te digo, las propiedades de inversión vienen es el niñito que viene con su pancito bajo el brazo, ¿no? Ya vienen con su ganancia incluida o con su flujo de caja incluido. Para un extranjero no existe entonces el concepto de second home. ¿Es solo para locales o sí? No, el second home, claro que tú puedes, siendo extranjero, puedes tener un second home, es tu casa de veraneo, no vas a vivir aquí, pero si tú quieres venir a pasarte el verano aquí, por supuesto, puedes tener tu propiedad aquí. Lo que no debes es rentarla, y eso tiene un límite. Yo no soy abogado, pero entiendo de que el límite creo que son 214 días al año que lo puedes alquilar para no ser considerado un second home. Okay. Interesante. Desde el punto de vista, ese límite en cuanto a que había un tiempo específico para que pudieras, hay como una flexibilidad entonces, para que tú puedas alquilar tu second home sin ser considerada una inversión. Claro, eso es bueno ese punto es bueno que te lo aclare, quizás un contador, perdón, no un abogado. Un contador es el que te va a decir exactamente cuándo te aplica de que sea considerado inversión o no. Yo, si no estoy equivocado, creo que son 214 días al año, pero es bueno que eso te lo confirme un contador. Ok, perfecto. Estaba viendo aquí, perdón, Isabel, señora o señorita, me disculpa, pregunta, ¿qué porcentaje presta el banco en una propiedad de inversión si soy extranjero? Normalmente requieren solamente la entrada del 25%, o sea que te financian hasta el 75%. ¿Y por qué digo normalmente? Porque depende del tipo de propiedad. Si es un single family, o sea, una casita o un townhouse, te prestan el 75%. Si compras un departamento o un condominio,
te van a requerir un 5% adicional de entrada, de inicial. Entonces te financiarían solamente el 70% de la propiedad. Y si yo quiero ser inversionista, pero yo soy residente o ciudadano, ¿es el mismo porcentaje? No, para los inversionistas normalmente le piden, a los locales le piden solamente el 20%, dependiendo cómo sea la propiedad. Como te digo, hay diferentes tipos de programas de financiamiento para inversionistas y uno de ellos, el que va junto con la renta, hoy en día llega al 20% del loan to value. O sea, solamente, perdón, al 80%, o sea, solo te requieren dar 20% de inicial. Ahora también es bueno aclararle a nuestra audiencia que una cosa es lo que el banco te puede financiar y otra cosa es, si estás hablando de un proyecto de preconstrucción, lo que el constructor o el developer está solicitando del comprador como depósito. Cuando estás en proyectos de preconstrucción, el developer va a pedir que coloques un depósito entre el 40 al 50%. Después, cuando ya se cierra la propiedad y Carolina puede hacer la financiación y te da la buena noticia de que hace con un 30%, por supuesto ese dinero se le devuelve, pero para el developer, dependiendo del constructor y dependiendo del proyecto, van a pedirte de pronto un poco más del 30%. No, ese es excelente punto. Esa pregunta que acabas de hacer, Jimena, o esa observación, quería preguntarle a Carolina, ¿qué productos o programas existen para adquirir propiedades de inversión como residente? ¿Y qué requisitos se requieren? ¿Cuáles son esos programas? Puede ser a través de programas convencionales, normalmente el full doc, lo que le llaman el full doc, que muestras tus taxes, que muestras todos tus ingresos. Puede ser a través del programa el DSCR, que está hecho especialmente para inversionistas, donde se iguala la renta a lo que viene haciendo el pago de la hipoteca o mortgage. Y también puede darse el programa de bank statements, donde confirmamos los ingresos de la persona a través de los estados bancarios. Esos son los tres grandes. Claro, después pueden haber, hay por ejemplo, hay uno que es solamente, es una versión, digamos, el Profit and Loss, lo que le llamamos el Profit and Loss, que es un programa donde solamente me muestras un profit and loss, tienes que ser empleado privado, o sea, tu propio empleado, self-employed. Con un profit and loss también te puedo financiar con solo un 1099, mostrándome el 1099 del año 21. Con eso se te confirman tus ingresos y te puedo financiar de esa manera también. Perfecto. Por ejemplo, si es para hacer un fix and flip, ¿tienes algún programa para este tipo? Yo creo que deberíamos hacer otro webinar para fix and flip, porque hay muchas telas que cortar. Son programas hermosos. Pero bueno, ahí entonces viene otra pregunta. Me emociona, ese tema a mí me emociona, de verdad. Me emociona, bueno, perfecto. Bueno, entonces vamos a tener que programarlo, ¿cierto, Sara? Sí, no, pero por arribita se los aclaro. Normalmente cuando tú adquieres una propiedad para flip, tú la adquieres a bajo precio, ¿correcto? Calculando de que una vez que la arregles, la puedes vender con un 20-30% de ganancia, más o menos es lo que se estima. Yo financio el 90% de ese precio de adquisición, que es una ganga. Sí. Y el 100% de las reparaciones que puedes tener en esa. Interesante. Sí, es un programa muy, muy lindo. Muy bueno, a mí me encanta. Sí, tienes que hablarnos de él. Sí. En esos programas no hay verificación de ingresos la mayoría de las veces. Son un poco más altos los intereses. Y no te estoy hablando descabelladamente altos, ¿no? Son a términos más cortos y son programas de verdad muy dinámicos, ¿no? Programas que se diseñan para este tipo de objetivos, correcto. Una cosa que quiero dejar en claro, no hay programas malos, están mal aplicados.
es otra cosa. Porque hay gente que a veces dice, no, que los ARM son malos. No, no son malos. Es que no los aplicaron al caso correcto. No hay programas malos. Y en este caso tú asesoras a la persona que se acerca a ti para pedir un préstamo, lo asesoras en cuál es el vehículo más adecuado. Correcto, por eso es que yo necesito tener una muy buena conversación con la persona y entender cuál es la situación y cuál es la meta personal que tiene, ¿ok? Porque si tú quieres comprar una propiedad para flip, es totalmente diferente que si tú quieres tener una propiedad como un second home. Es casos totalmente diferentes y te tengo que buscar programas totalmente diferentes. Perfecto, muy bueno. Y desde el punto de vista de monto, porque te dijiste que el banco te financia el 70% o el 75% dependiendo del caso. ¿Hay un monto en dinero que el banco financia? ¿Un monto mínimo quizás? Sí, sí los hay. Dependiendo del banco con el que trabajes, varía entre $100,000 a 175. Digamos que el que a mí me gusta más, que es el que tiene la tasa más baja, que es un poco más largo el proceso, pero creo que vale la pena porque de la prisa solo el cansancio, ¿no? Ese requiere $175,000 como mínimo, como monto mínimo de préstamo. Eso se traduce a una propiedad alrededor de unos 240,000, no, perdón, $340,000. Correcto. Es correcto. Okay. Tengo una pregunta aquí que creo que es importante como tenerla bien clara porque sabemos que tenemos bastantes personas del extranjero que me dicen, si no tengo una cuenta bancaria en Estados Unidos, en este momento, Ábrala. ¿puedo abrirla estando en mi país o tengo que viajar hasta Miami, abrir la cuenta y después devolverme? Hay ciertos bancos que sí te permiten abrirlo desde tu país de origen. Bienvenido si lo puedes hacer así, pero tiene que ser, los fondos tienen que estar en Estados Unidos. Okay. Para ¿Y tú poder... puedes ayudar a esa persona ya cuando estamos en el proceso con la orientación respecto a cómo abrir la cuenta? Sí, en algunos países sí puedo. Tengo sucursales, digamos, de algunos bancos que están en Colombia, en Guatemala y en Panamá. Ok. Tengo para ayudar. Gracias, Carolina. De nada. Carolina, si una persona tiene estatus de TPS, ¿puede adquirir una propiedad de inversión? Sí, claro. Por supuesto. ¿Qué programas y productos tienes para eso, para la gente que está en TPS? Para el TPS, normalmente yo les recomendaría que lo hiciera bajo un DSCR. Yes. Ok. Que nos decías que son las propiedades que la misma renta, ¿nos puedes explicar un poco? El programa, el income el income que genera la propiedad va a ser el pago del mortgage o menor. ¿O va a cubrir un porcentaje? No, tiene que cubrirlo completo. Completo, ok. O más. O más, exacto. Pero mínimo tiene que ser, o sea, si tú tienes una propiedad que genera $2,000 de renta, el mortgage tiene que ser $2,000 o menos. ¿Y el banco considera una persona que está en TPS como extranjero o como local? Buena pregunta. Dependiendo qué programa estés usando. Y depende cuánto tiempo tengas el TPS. Recuerda que el TPS normalmente son 18 meses. Hay bancos que me permiten trabajar con eso. Hay bancos que me dicen, no, necesito 3 años. Entonces, si estamos hablando de un banco que me pide los 3 años, eres un extranjero. Porque no cubres la cantidad de tiempo que ellos piden mostrar que tienes manera de generar ingresos en el país. Ya. Si compro, hay otra pregunta aquí de nuestros asistentes. Si compro a nivel personal, siendo extranjero, y después me doy cuenta que lo puedo hacer a través de una corporación, ¿eso lo puedo cambiar en la mitad del proceso o cómo funcionaría? Ok, cuando eres extranjero, te aplica la ley del FIRTRA.
¿Qué es el FIRPTA? El FIRPTA es simplemente un, ¿cómo se llama? El IRS va a a congelarte los fondos, ¿ok? Hasta aclarar cuánto tienes que pagar de taxes, ¿ok? Esto pasa cuando tú eres extranjero y no tienes un número de identificación para pagar tus taxes. Cuando tú eres extranjero y adquieres una manera personal, no hay un número para pagar taxes. Entonces, la persona es sujeta a FIRPTA. Todas las ganancias que tengas tienen que ser confirmadas por el IRS de que cuánto debes pagarme de eso, ¿correcto? Sí. Cuando tú tienes una corporación y cierras a nombre de corporación, tienes un número de taxes, un pagadero de taxes. Por lo tanto, no vas a ser sujeto a FIRPTA. Puedes vender tu propiedad, refinanciarla o lo que sea, venderla, porque es cuando cambia de nombre. Okay. Sin problema. Cuando tú adquieres una propiedad como persona natural, extranjera, y luego dices, no, ¿sabes qué? La voy a poner en mi corporación que se llama Extranjero 123, y después vendes esa propiedad. Cuando llegue ese título a tu comprador, la casa de título va a ver que hubo un cambio y va a tener que aguantarte o sujetar. Ay, ¿cómo se llama? Se me perdió la palabra. Hace una retención. Exactamente. Te van a tener que retener porque hay un FIRPTA que te aplica. Ya. O sea que hay que Hasta que sea pensar claro. muy bien cómo estructurarse antes de hacer la compra, no en la mitad, ya después de haber comprado la propiedad. No, tienes que hacerlo desde el principio. Ok. Sí, hay que prepararse antes de entrar. Uh-huh. Sí, en el caso de que tú quieras refinanciar con una propiedad que ya tengas, hacer un cash out, ¿qué cantidad de dinero te permite sacar? Se calcula por porcentajes de cuánto vale la propiedad, lo que tengas de plusvalía o equity. Llegas hasta el 80%. Wow, normalmente. Muy bien. Para hacer otra inversión está muy bien. Yeah. Sí, claro, porque estarías trabajando, tú te estás ganando, digamos, la plusvalía y estás trabajando con dinero ajeno. Exacto. Muy ¿Dónde más? bueno. ¿Dónde más existe ese negocio? Sí, así es. Estoy leyendo aquí una pregunta que dice, déjame que digo porque no me la aprendí, dice, ¿existe algún otro gasto aparte de la inicial? Sí, para adquirir una propiedad, sí, en efecto existen los gastos de cierre. Lo que se llaman los gastos de cierre es simplemente los gastos que se producen por asentar la propiedad a tu nombre, por el traspaso a tu nombre y registro debajo del condado, ciudad, etc. Taxes, seguro y demás. ¿Qué porcentaje puede ser ese más o menos, Carolina? Como para que las personas tengan una idea de lo que deberían tener. Ok, yo soy muy conservadora en cuando yo hago mis estimados. Yo tengo que presentar un estimado cuando se hace la aplicación. Yo normalmente calculo el 5%. Siempre calculo sobre. ¿Okay? ¿Por qué? Porque si sobra dinero, la vamos a pasar muy bien y vamos a cerrar. Mientras que si me quedo corta, no vamos a cerrar y la vamos a pasar muy mal. Sí, porque es un dolor de cabeza, porque entonces, si faltan $1,000, ¿de dónde van a salir los $1,000? Entonces yo prefiero que me sobren $5,000, $3,000 o lo que sea, y que bueno, que bien, a la final, mira, nos pusimos de suerte, sobró la plata, a que nos falte. Ok, gracias, sí. Que hay otra pregunta que me dice, y va como muy amarrada con esta. Entonces ya sé que se pueden, que debo pensar entre el 25, 30 y en algunos casos 40%, dependiendo desde el 20%, dependiendo de la propiedad y si soy local o extranjero. Ya hablamos de los gastos de cierre. ¿Y cuál sería qué es el tema de las reservas? Me están preguntando aquí. ¿Qué es eso de las reservas?
Ok. Normalmente cuando tú compras una propiedad de inversión, es porque ya tú tienes una vivienda principal. Es muy raro que venga una persona y diga, yo voy a comprar esa casa porque la voy a alquilar y punto, no tengo nada y vivo con mi mamá y mi papá. Existe, por supuesto, pero es muy raro. Lo normal es que tú tengas tu vivienda principal, la cual tienes que mantener y ahora estás adquiriendo una vivienda de inversión. Cuando se habla de reserva, es, y el momento en que tú no estés percibiendo esa renta porque estás entre inquilinos o porque hubo alguna reparación que hacerle a la propiedad y no está habitable, o cualquiera sea la eventualidad, ¿verdad? El banco quiere cerciorarse de que tú vas a poder seguir pagando esa cuota mensual. Entonces te exigen, normalmente para los locales son 6 meses de reservas, o sea que tienes que tenerlos en la cuenta, más no los vamos a tocar, ¿ok? Ya. No te los congelan, no te los piden que los pongas en un depósito especial, nada, sino simplemente muéstrame de que lo puedes hacer, pues que puedes hacer esos pagos por 6 meses. Y en el caso del extranjero, normalmente te piden 12 meses. Pero ese dinero lo muestras en el momento del cierre y ya después puedes usar el dinero en otra cosa y no va a pasar nada. Claro, pero normalmente una persona que tiene 12 meses de pago de una renta, la vas a mantener, ¿me entiendes? Una persona que financieramente se maneja de esa manera. Claro. Es lo normal. Por aquí estoy viendo en el chat una pregunta que dice, ¿puedo comprar con otra persona o con un familiar? Y si en caso de ser así, ¿quién es responsable del préstamo? Sí, tú puedes, entiendo quizás que están refiriéndose a quién puedes poner en el título y no en el préstamo. Quizás esa es la pregunta, ¿estoy entendiendo así? Esa es la pregunta, sí. Ok, si en el título tú puedes poner a 10 personas si tú quieres. Tú lo puedes hacer a nombre de incluso a nombre de un trust. O sea, ni siquiera a nombre de una persona, sino de un trust. La persona, el garantor, la persona que es responsable del préstamo es la que tú, bueno, o la que lleguemos al acuerdo del cliente y yo. Puede ser una, pueden ser dos, pueden ser 4, las que tú quieras. Perfecto, Carolina. Muchísimas gracias, Carolina, por todo lo que nos has explicado, las respuestas que les has dado a nuestra audiencia. Ya se ha pasado de verdad bastante tiempo y nos alegra muchísimo que ustedes hayan podido participar y hacer todas las preguntas, pero estamos seguros y sabemos que ustedes van a tener preguntas ya muy puntuales de su caso o quieren tener información del qué proyectos de preconstrucción o qué proyectos o propiedades de inversión podemos ofrecerles o hay disponibles en este momento. Así que los estamos invitando a que se comuniquen con nosotros. En la pantalla ustedes van a ver esos QR codes donde cuando usted lo escanee con su teléfono o le haga un screenshot, después pueda comunicarse directamente con la persona que lo invitó a este webinar, o sea, con cualquiera de nosotros, y ya podemos entonces llevarlo de la mano, trabajar, hablar con Carolina, mirar cuál es el plan de acción para cada uno de ustedes. Así es. Esperamos que la información que hemos compartido aquí el día de hoy haya sido de utilidad para ustedes, haya despejado dudas y los haya orientado en cuál puede ser la mejor opción para apalancarse según su objetivo de inversión. Bueno, buenas noches y gracias a todos los que se pudieron conectar. Espero que igualmente lo hagan en nuestro próximo webinar. Les dejamos ahí un par de segundos más las láminas por si acaso quieren escanear el código QR. Y bueno, buenas noches. Gracias de nuevo. Buenas noches. Gracias por la oportunidad de compartir hoy.